Bienvenidos a Sello Argentino Segunda Vuelta. En este episodio conversamos con Micaela Sánchez Malcom sobre inteligencia artificial. Bienvenidos a Sello Argentino Segunda Vuelta. Hoy tenemos una invitada espectacular, diría yo, además de ser una gran amiga y compañera, que nos va a hablar de un tema que creo que nos ocupa, nos preocupa, nos interesa, nos da curiosidad. Inteligencia artificial, algoritmos, cómo nos predispone en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida pública. Así que le vamos a dar la bienvenida a Micaela Sánchez Malcom. Hola, Mica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy contenta y además muy ansiosa por escucharte, más allá de que te venimos siguiendo lo que haces y lo que haces con Géneras, que ya nos contarás si se da la oportunidad. Pero yo quiero preguntarte una cuestión que me parece que, lo dije, está como muy en agenda en estos tiempos, es como un tema de época, los sesgos, cómo los algoritmos nos van marcando como un ritmo silencioso, ¿no? En la elección de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Entonces, en ese sentido, vos venís hablando de quién es el dueño o quiénes son los dueños del algoritmo. Te pregunto esto, ¿quiénes son los dueños de los algoritmos de tuyos, míos? Bueno, los algoritmos básicamente rigen los comportamientos, lo que podemos hacer y lo que no, la información que se nos ofrece, la información que no, las propuestas de interacción que nos llegan y las que no, en redes sociales básicamente, y en otros grandes sistemas también, pero creo que nos concentramos un poco en lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Pasamos muchas horas en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en WhatsApp. Pasamos muchas horas consumiendo contenido online, en X, Twitter, como cada uno le quiera decir. Y la realidad es que en todas esas plataformas hay lógicas que no dependen de nosotros y que no son transparentes para nosotras y para nosotros, que son los algoritmos, que básicamente son las reglas que definen cómo esas redes sociales funcionan. Y la realidad es que tanto en las plataformas de redes sociales como en las soluciones de inteligencia artificial generativa, que están cada vez más al alcance de la mano y que no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, todos y todas estamos utilizando. Exacto. La realidad es que están regidos por algoritmos que son enormes, son muy complejos, que están detentados por muy pocas manos. Si yo te digo que Facebook, que lo usan personas más grandes que nosotras, Sí, pero Instagram y, por ejemplo, WhatsApp, son del mismo dueño, que es Meta, ahí tenés un volumen de información y de comportamiento en manos de muy pocos. De una sola empresa. Ahí está. Que además tiene son los dueños también de otras redes sociales, Sí. pero estas son las más masivas. Si pensamos que Alphabet congrega a Google con todo su buscador, con Gemini, que es su motor de inteligencia artificial, con todo el esquema de publicidad online, entre otras muchas cosas y soluciones, muchos y muchas acá debemos utilizar Gmail para mandar correos, utilizamos las soluciones de Google Drive, que ya tienen integradas en sus diferentes aplicaciones, soluciones de IA. Todo esto es de una misma empresa. Solamente para poner algunos ejemplos, porque tienen muchísimas más subempresas o aplicaciones. Y si miramos el universo de las grandes soluciones de inteligencia artificial generativa, que es lo que está al alcance de la mano de cualquier celular, pasa con el WhatsApp, pasa con Instagram, pasa con ChatGPT, con DeepSeek, con Gemini, Copilot y podemos nombrar varias más. Hay un universo de concentración que es altísimo, porque el 95% de la utilización y el tráfico están concentrados en no más de 10 empresas, que en su mayoría son estadounidenses, y que concentran una riqueza que, si la sumás, es equiparable al PBI de creo que son los 68 países más ricos del mundo. De ese nivel de concentración estamos hablando, y esas son las figuras de relevancia que determinan nuestra interacción con las aplicaciones y nuestra interacción con la realidad. Y eso va dejando una huella, ¿no? Una huella en las redes, lo que ustedes denominan los especialistas en cuestiones de inteligencia artificial y tecnología, huella digital. Bueno, ¿no? todo lo que hacemos en Internet, todo lo que hacemos en la web, todo lo que hacemos en sistemas que estén online, conectados a Internet, Sí. deja una huella. Todos nuestros comportamientos son susceptibles de ser medidos, son susceptibles de ser transformados en datos y son susceptibles de ser procesados. Y en función de eso, ¿qué quiere decir? Que estamos con el celular. A lo que le damos like queda registrado. Si nos quedamos
2, 3, 5 segundos en una publicación y 25 en otra, queda registrado. Si ante una sucesión de contenidos nos detenemos en una cosa o en otra, queda registrado. Los algoritmos van procesando eso, van aprendiendo y nos van mostrando contenido vinculado a lo que supuestamente nos gusta. Claro. Hay como una lógica de eduquemos al algoritmo para que me muestre cosas útiles, por ejemplo. No quiero entrar a Instagram yo y ver, no sé, la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara. ¿Y qué tengo que hacer para que eso no me aparezca entonces? Posiblemente lo que tengas que hacer es tener en cuenta, ser consciente de lo que vos compartís, de lo que vos guardás, de lo que vos le das like. Y lo que te quedás mirando es lo que el algoritmo va a procesar, va a transformar en datos y va a consolidar tu huella digital y en función de eso te va a ofrecer información. También hay como una sobreestimación en estos tiempos de lo que significa la importancia, no, el valor que tiene la inteligencia artificial como la solución mágica de todas las cuestiones, de todas las problemáticas tecnológicas o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿vos crees que hay una posibilidad de, a través de regulación, a través de conciencia social o conciencia de utilización de las redes como para ir cambiando este paradigma de que, bueno, la inteligencia artificial no solo me soluciona, sino que además me va a superar las expectativas que tenemos de la inteligencia humana? ¿Hay algo de eso? Cada vez que irrumpe una tecnología que es disruptiva, Sí. que cambia las reglas del juego o que pareciera que las va a cambiar, hay muchos discursos que son más bien lo que se denomina tecnofílicos, ¿no? Que es como que ven en la irrupción de esa tecnología una posibilidad de mejora radical, de mejora cabal, de transformación de la sociedad. Te doy un ejemplo. Internet tuvo diferentes etapas. En un momento, Internet dejó de ser un espacio meramente consultivo para ser un espacio donde podíamos interactuar, ¿sí? Donde podíamos proponer, donde podíamos escribir. Proliferaron los blogs, yo no sé si te acordás, pero en algún momento todos tenían un blog y todos y todas todos opinaban, era como un gran foro, ¿no? No existían las redes sociales para comentar, que ahora está todo el mundo de comentarista de la realidad, pero sí existían los blogs. Y en ese momento se empezó a decir que Internet iba a democratizar aún más las sociedades, que nos iba a permitir discutir, que nos iba a permitir intercambiar, que nos iba a volver mejores. Bueno, eso no pasó. Y de igual manera hay ahora toda una proyección de mejora, de bienestar, de tener más tiempo libre que muchas personas reproducen respecto de las soluciones de IA generativa. Claro. La gran diferencia es la evolución, el impacto, la apropiación de esas herramientas que se está dando en tiempo real, que cada vez utilizan más y más personas usuarias, pero que tiene un montón de aristas para analizar y discutir, que vos nombraste algunas, ¿no? Por un lado, existen brechas que son preexistentes a la irrupción de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los países tienen igual acceso a Internet. Hay 1/3 de la población mundial que no tiene acceso a Internet, que nunca interactúa en Internet. Esto pasa, existe, por más que no lo veamos. Porque no lo podamos creer o imaginar, ¿no? Que no imaginemos un mundo desconectado. Bueno, hay personas que nunca tuvieron contacto con Internet y viven, trabajan, comercian, etcétera, seguramente con condiciones de desigualdad bastante más marcadas. Pero eso existe. Sí. Tenemos regiones como la nuestra, como América Latina, que tiene mucha desigualdad de ingresos. Esa desigualdad de ingresos implica que no en todos los países y no en todas las provincias, por en el caso de Argentina, todos y todas tengan el mismo nivel de acceso a Internet. La misma calidad, la misma velocidad, la misma posibilidad de vincularse con Internet. ¿Tenés brechas de acceso a los dispositivos? Digo, no todos podemos tener un dispositivo por persona en cada hogar. Hay hogares que tienen un teléfono, o un smartphone, o un teléfono con conexión a Internet para poder hacer determinadas cosas. Hay un corrimiento del Estado Nacional que es muy marcado respecto de las políticas de acceso a las tecnologías, a los conocimientos y a los saberes. Y esto va contramano de lo que pasa en el mundo. En el mundo internacionalmente, ¿qué se está diciendo? Necesitamos estados fuertes, necesitamos estados que trabajen en el acceso y necesitamos estados que promuevan la formación de la ciudadanía para utilizar estas herramientas. Cuando hablas de un estado corrido, de esta problemática o de esta situación de vértigo, ¿no? en el aumento de necesidades de más regulación también, porque se van suscitando situaciones que obviamente los ciudadanos, las empresas, las pymes, ahí me parece que no es solamente la cuestión del Estado, sino esta alianza público-privada que se tiene que dar para tener un estado de bienestar. Entonces, ¿cómo ves la situación de la Argentina
cuando hablaste esto de ir a contramano, me preocupa, a contramano del mundo, ¿no? ¿Cómo ves la situación de la Argentina para la implementación de políticas públicas, de la inteligencia artificial en las políticas públicas, ¿no? Y en qué sectores vos crees que a la Argentina le está faltando tal vez dar un empujón más de potencial para algunos sectores o áreas del Estado? Bueno, primero decir que Argentina se caracteriza por tener un conglomerado científico-tecnológico especializado, absolutamente formado, que está muy involucrado, que tiene mucha capacidad y que está haciendo cosas súper interesantes. Por decir un solo ejemplo, médicos del FLENI con investigadores del CONICET elaboraron una solución de IA que permite diagnosticar pacientes con intervención y supervisión humana, por ejemplo. Digo, eso existe, está pasando, está creciendo y funciona. Hay experiencias que están tratando de vincular soluciones logísticas de IA para mejorar, por ejemplo, la actividad de los maestros y las maestras y que no tengan que estar girando de escuela en escuela, pasando más tiempo arriba de una bicicleta, de un bondi o un taxi que en la escuela, por ejemplo. Hay desarrollos vinculados al agro, muy interesantes. Digo, hay una apropiación y una aplicación de la tecnología en Argentina. Ahora, vos decías algo que es bastante fundamental. ¿Cómo se hace vínculo público-privado? Sí. Este desarrollo o este tipo de implementación de tecnologías requiere conocimiento, requiere perfiles formados, que los tenemos, pero tenemos también un recorte enorme de todos los organismos que promueven el desarrollo científico-tecnológico nacional. Eso agrava la situación porque no hay un Estado que promueva la innovación a partir de estos actores que son claves y que el Estado podría fomentar y que podría acompañar y que podría apoyar como se venía haciendo, con limitaciones, pero se venía haciendo. Y también promoviendo inversión privada, ¿no? O sea, una inversión público-privada. Exacto. Promoviendo la participación de las empresas estatales con capacidades adquiridas. No está ocurriendo. Hay un desfinanciamiento en ARSAT, hay desfinanciamiento de las centrales nucleares. Digo, hay toda una crisis institucional muy fuerte que no ayuda a este contexto claramente, pero Argentina tiene capacidades. Me parece que el desafío está puesto en que evitemos que dos cosas. Que el grueso de la población quede por fuera de determinados conocimientos básicos, que hay una discusión que tenemos que dar en términos educativos de cómo aprendemos, cómo tienen que aprender los pibes y las pibas, qué herramientas efectivamente les tenemos que empezar a dar en un proceso que es largo, que es complejo, que es multidimensional, como son los procesos educativos en un país con tanta historia educativa como es Argentina. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué garantías te da el Estado también? En términos de regulación. En algún momento pareciera que en este contexto la regulación es una mala palabra, pero básicamente la regulación es un marco de apropiación, de trabajo, de utilización, de seguridad y de garantías que los estados intentan brindar. ¿Para qué? Para que las brechas no se incrementen, para que no se incrementen los sesgos, para que haya un resguardo de los datos, que son el insumo principal, fundamental y base de cualquier solución de IA generativa. Todas estas discusiones están hiperrelacionadas y están concatenadas. Y tenemos un Estado argentino que en su gobierno actual se retira de las discusiones, que no las da en el plano internacional y que básicamente no promueve una mirada ni regional, que sería muy interesante, pero ni tampoco nacional respecto de cómo promover no que instalen un data center en el sur porque las condiciones climáticas son favorables para que venga una empresa de otro país a procesar datos acá, que podría ser una parte. ¿Cómo haces una articulación donde tus saberes, tus capacidades, tu inversión nacional redunde en que puedas generar también infraestructuras, sistemas o grandes modelos de lenguaje, o que puedas dialogar con tus vecinos? Hace un tiempo, en el marco de una escuela de gobierno que organiza Brasil con la CEPAL y con el Banco Nacional de Desarrollo, se dio esta discusión con gran participación de decisores, investigadores de todos los países de América Latina, donde lo que discutíamos era justamente esto. ¿Por qué no podemos pensar desde América Latina un gran modelo de lenguaje que nos represente, que tenga información respecto de nuestros propios procesos políticos, económicos, sociales, respecto de nuestra propia cultura, respecto de nuestros propios idiomas? Digo, podríamos estar trabajando en ese sentido, claramente no lo estamos haciendo, y en este contexto pareciera que Argentina tampoco lo haría. Sí, y lo que más también preocupa es cuando se detiene la polea, ¿no? En cualquier maquinaria, es como que después es muy difícil también ponerse al tanto. Vos en algún momento hablaste de la protección, ¿no? La protección de los datos, que en definitiva uno se va dando cuenta que el valor de los datos es incalculable. O sea, el que tiene datos, el que tiene información, tiene poder.
Esto siempre se dio, pero creo que hoy en cuanto a la cantidad de datos, también como vos lo dijiste al principio, en pocas manos, también eso te da una visión de mayor prevención en el sentido de que tenemos que regular. O sea, que hay que regular para proteger también a los ciudadanos y para proteger a los argentinos, por lo menos es lo que a nosotros nos interesa. Y en ese sentido, el tema de la privacidad de los datos, estaba leyendo un poco acerca de los deepfakes. Quiero que me cuentes un poco cuál es tu visión acerca de estos peligros, que también el tema de desmistificar un poco a la inteligencia artificial, a las herramientas, porque también tienen una utilización silenciosa, fraudulenta, que requieren también alertas de seguridad para estar protegidos, para que nuestra imagen esté protegida, para que nuestra voz esté protegida, para que nuestra identidad esté protegida. Contá un poco de qué se trata esto y cómo lo ves hoy en el contexto del mundo de hoy, real, ¿no? Bueno, me parece importante para poder concientizar o dimensionar todas estas problemáticas, correrse un poco de la fascinación. Claro. ¿No? Que a veces pareciera que el artefacto fascina y que esa fascinación, bueno, nos dice, che, usémoslo, está buenísimo, ¿vea? Sí, genial, todo eso está bien. Pero tenemos que entender que estamos produciendo un montón de contenidos que están basados en datos acumulados y saberes acumulados de millones de personas. Tenemos que saber que los modos que teníamos de conocer, de identificar, de procesar, no solamente un texto, sino la realidad en sí misma, las noticias, lo que acontece, lo que pasa que nos sirve para tomar decisiones, está cambiando el modo en que se produce. Tenemos, por dar un ejemplo, hay medios que se consolidan y que conforman sus publicaciones 100% generadas por IA. Hay agentes que son redactores y que son editores a partir de soluciones de IA. Ahí es clave un poco definir, che, ¿el Estado me obliga a una revisión humana? Hay una regulación que diga que todas las soluciones de IA que se implementen tienen que tener un equipo multidisciplinar que la evalúe, que analice los sesgos, que lo haga con perspectiva igualitaria, que sean evaluadores. Eso hoy por hoy no existe. El Estado Nacional tiene una disposición que es del año 2023, que básicamente lo que determinaba cuando la publicamos fue que si el Estado lleva adelante soluciones o políticas públicas que estén vinculadas con soluciones de IA, Sí. tienen que estar definidas. ¿Por qué utilizamos una solución de inteligencia artificial? Tiene que justificarlo. Tiene que justificarse, porque no porque sea una tecnología en uso de moda hay que implementarla. Hay que determinar para qué, por qué, cuáles son los beneficios, que los debe haber y hay muchos para enumerar, pero tiene que haber un universo multidisciplinar para evaluarla, tiene que existir la intervención humana, tiene que haber una reducción de brechas y de sesgos, por ejemplo. Por eso regula el Estado. Sí. Y claramente ahora este gobierno no lo está ni siquiera respetando con la proyección que hay de utilizar soluciones de IA para evaluar y hacer un seguimiento de las redes sociales de la ciudadanía, ¿no? Que es lo que viene anunciando hace tiempo Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Pero volviendo a tu punto y tratando de vincularlo con lo que son las fake news y las deepfakes, las IA tienen capacidad hoy por hoy de producir imágenes, sonidos y videos que, si no tenés un ojo entrenado o no tenés una posibilidad de evaluar técnicamente si eso fue generado por IA o no, no hay manera de saberlo. Hasta hace 5 o 6 meses vos veías un video de IA y veías que los dedos eran raros, veías que la boca no se condecía con lo que yo estaba diciendo, había algunos signos. En pocos meses yo he visto un avance enorme, avance, utilizo el término avance porque me parece que ha habido un salto en la calidad de la imagen, del sonido, que es muy imperceptible. Es muy imperceptible, lo ves rápidamente. Digo, una discusión bastante interesante en el marco, no sé si te acordás, de la campaña a elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. El viernes, previo a la veda y muy cercano a las elecciones, circuló un video, por ejemplo, de Macri, ¿no? Donde decía que andaba de baja. No, decía que bajaba la candidatura de los Penato. Un video, digo, muy obviamente generado con inteligencia artificial, pero que a personas que no estén del todo involucradas con la política, que no conozcan el tono o el modo de hablar de Macri, que es más lento, que no es tan claro como es del video, que pudieran ver rápidamente un video, que lo pudieran escuchar rápidamente en redes sociales, que vieran un extracto de 5 o 7 segundos, que es lo que estamos acostumbrados a consumir en redes sociales,
Bueno, yo conozco personas a las cuales les hizo ruido y pensaron que ese video no estaba generado por IA. Hay gente que va a votar. Hay que ver después qué efecto tiene o qué no. Pero te nombro un caso para tratar de pensar que estamos discutiendo eso ahora, ¿no? Deepfakes que no lo parecen. Estamos en un contexto donde es muy complicado poder determinar a través de una foto o de un video que algo haya pasado. Y hasta hace 2, 3 años, la prueba de que algo hubiera pasado era una foto o un video. Y ahora no lo podemos utilizar como parámetro de verdad. Es un caso de manipulación de la realidad para usos políticos, ¿no? En este caso, el que vos mencionás, por eso lo decía, me parece que es interesante ponerlo también en agenda para que haya más acceso a la información de estas situaciones que parecían que se daban solo en las películas de ciencia ficción y que realmente nos suceden a todos. Yo quiero volver a un tema, porque me interesó cómo lo planteaste, el tema de los sesgos, ¿no? O sea, la subjetividad que los algoritmos tienen. Vos hablabas de esto, de la subjetividad de los algoritmos y de cómo se va generando toda esta orientación, ¿no? Vos hablabas de una orientación hacia nuestros gustos, una orientación hacia nuestras decisiones. Y nosotros como seres que decidimos no solamente qué comprar como consumidores, sino también tenemos tomas de decisiones cívicas. ¿Cómo juega ahí? Y no te quiero mezclar los temas, pero quiero que me hables de los sesgos y cómo evitarlos o cómo estar atentos. Y también de cómo se cuela el tema ético acá, ¿no? O sea, cómo se empezó a hablar tanto. Y me parece que ahí volvemos al tema de la presencia del Estado, de una inteligencia artificial que tenga una revisión ética. Bueno, hay muchas discusiones en torno a esto. De hecho, uno de los primeros organismos que empezó a discutir respecto de la ética para la inteligencia artificial fue la UNESCO, que presentó un programa, si mal no recuerdo, fue en el año 2020. Argentina fue el primer país de la región que adhirió a las recomendaciones éticas para la implementación de IA propuesta por UNESCO, que es un organismo que lo viene impulsando bastante, pero hay otros. Sí. Banco Mundial lo está discutiendo, la Unión Europea, ni hablar, lo está discutiendo, Estados Unidos a su modo también, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, son muchas organizaciones que tienen vinculación directa con los gobiernos, y con el gobierno argentino también, no es la excepción, respecto del financiamiento, respecto del acompañamiento, respecto del marco de discusión de todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, es una discusión absolutamente vigente, la ética, respecto a la implementación de soluciones de IA generativa, que atraviesa un poco todo lo que venimos conversando. Pero además, respecto a qué efectos puede tener la IA, sí, hay 2 o 3 estudios interesantes que te quiero referenciar. El primero es, por un lado, universidades estadounidenses y británicas están previendo que para 2030, no falta mucho, 2030, 2035, la implementación y la utilización en profesiones de la IA lo que va a generar es como un estándar y una homogeneización de los contenidos, de los trabajos y de los productos de esos trabajos. Con lo cual vamos medio como a estar como una línea de producción, una fábrica de hacer chorizos de productos profesionales. Pero que además eso tiene como correlato, lo están evaluando ya desde ahora, una caída en la capacidad de pensamiento crítico de las personas que cotidianamente trabajen constantemente con IA, porque en realidad estás generando contenido a partir de datos previos que van a generar contenido un poco en serie, ¿no? Y hay algunos estudios también que leí hace poquito que analizan una consigna académica que había que resolver, un trabajo práctico, cómo les iba a los grupos que solamente lo habían respondido con su saber, en los grupos que habían podido contestar a partir de una articulación con Google, una búsqueda tradicional en Internet, y los grupos que habían respondido a partir de utilización de inteligencia artificial. Y lo que se daba es que la capitalización, la incorporación concreta de conocimiento era mucho más fuerte en el grupo 1, gente que a partir de sus propios saberes, investigaciones, libros, elaboraba un informe, que disminuía un poquito con Google, pero no tanto porque había toda una elaboración de búsqueda de fuentes y una transcripción y un trabajo hecho, y que en el caso de los terceros eran trabajos más prolijos, mejor presentados, mejor escritos, absolutamente homogéneos, con faltas y fallas que se repetían, porque las IA fallan y porque las IA tienen alucinaciones, entre otras cosas, y donde además la incorporación de saberes por parte de este grupo de estudiantes era mucho menor. Ahí generan sesgos de conocimiento, menor apropiación, menor permanencia en el tiempo de esos saberes. Son conflictos que los vamos a ver acumulados en unos años, no ahora. Y por otro lado, más estrechamente vinculada con sesgos,
los algoritmos procesan datos y los algoritmos son definidos, configurados y establecidos también por personas. Y en el universo de ingenieros o de especialistas en modelos de grandes de lenguaje, para que son la base de la IA, tenemos una presencia de las mujeres que no supera el 22%. Iba a preguntar si también se reproducen sesgos de género. Claro. Lo mismo que pasa en la sociedad termina pasando en los datos que hay disponibles y termina pasando en los criterios de elaboración de los algoritmos, que son los que procesan esos datos. Pasa exactamente lo mismo. Hay estudios que dan cuenta, como cuando realizas una búsqueda respecto de caracterizamos a un niño, caracterizamos a una niña. No, la niña es sensible, tierna, dulce. El niño es aventurero, valiente. Digo, todas las atribuciones que de chiquitas estamos acostumbradas a que nos digan, che, no te portas como un varón. Claro. Qué varonil. Qué varonera, te Qué decían. varonera, sí, varonil es como muy Sí, suave. Qué sí. varonera, que andás siempre con la ropa mugrienta, que te caes, que trepás, no sé. Bueno, todos esos valores se reproducen en las soluciones de IA. Cuando pedís, por ejemplo, que te recomiende profesiones para personas, ni siquiera hablando de mujeres y varones, vos decís, che, por favor, ¿me generás una foto, una Sí, imagen y ahí te lo... de una persona que sea especialista en datos? Sale el flaco. Lentes, bien vestido, empilchado, qué sé yo, que es un especialista en datos. Por favor, ¿me generás una imagen de una persona que esté cuidando a un niño? Somos nosotros. Porque nacimos para eso. Nacimos para cuidar, pues somos muy sensibles. Ironía total. Pero digo, se reproducen constantemente los sesgos. Las profesiones atribuidas a las mujeres son diferentes. En algunos estudios interesantes nos vinculaban directamente con la prostitución, por ejemplo, más allá del cuidado. Eso se reproduce. Y porque hay alguien, un humano ahí detrás con un prejuicio enorme y con un sesgo enorme que carga esos datos. Hay equipos, hay ingenieros, hay personas, que en su mayoría son hombres, que en su mayoría son blancos, que en su mayoría son heterosexuales, que definen esos criterios. Pero además hay profesiones muy específicas donde las mujeres estamos históricamente excluidas. ¿Y es inocente eso, Mica? No, para nada es inocente, pero digo, suponete que buscan información respecto de la profesión minera. Sí. Que es un gremio absolutamente masculinizado en todo el mundo. Cuando la IA procesa datos, no hay datos de mujeres. ¿Por qué? Porque hay una exclusión muy grande de las mujeres. Entonces, estamos reproduciendo situaciones que ya son injustas o inequitativas de por sí. Lo que tenemos que aprender es que cuando pedimos a una IA que nos genere algo, con lo que se denominan prompts, que básicamente un prompt es una indicación, es como un lenguaje indicativo de haceme tal cosa. Bueno, hay que empezar a preguntar y a pedir diciendo, por favor, generame una imagen de una persona que sea especialista en datos o un grupo de personas donde haya varones y mujeres, donde haya personas de diferente color de piel, donde haya personas de diferentes edades. En la instrucción hay que pedirlo. Porque si no, que sea pedagógica la instrucción también. Exactamente, que seamos conscientes de que va a haber sesgos, de que si pedimos determinado contenido vinculado a un área espacial, posiblemente sean todos prototipos de personas con rasgos estadounidenses. Bueno, no, tenemos que pedir otras cosas. Tenemos que saber que en nuestra instrucción, que en nuestro pedido, efectivamente podemos tratar de reducir esos sesgos o que simplemente nos van a proveer imágenes que los van a reproducir. Esto de la alucinación de la IA, ¿no? También tiene que ver con esto, ¿no? Con el comportamiento de la IA. Uno cree que a veces uno le atribuye cuestiones humanas, ¿no? O condiciones. ¿Qué es esto de la alucinación, de la reacción? Y bueno, cuando vos haces un pedido, un requerimiento o una indicación y la inteligencia artificial no tiene la información, no tiene los datos, los infiere o los inventa. Entonces no es que te dice inmediatamente, no tengo la información, no te lo puedo responder. Te inventa. Alucina es el término que se utiliza. Sí. Entonces tenemos que ser conscientes de que eso requiere una revisión. Para un trabajo, para un informe académico, para la facultad, para una imagen que querramos mandar en un contexto que no sea solamente jovial de intercambio con un colega. Tenemos que chequear las cosas. Es importante eso. ¿Qué rol te imaginás que puede llegar a jugar o tener, o cómo te imaginás cuál sería el ideal de el rol de la inteligencia artificial en la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Este vínculo, esta conversación que muchas veces demanda la ciudadanía hacia el Estado, que sea más participativo, en una democracia participativa. ¿Qué rol te imaginás que tal vez ya está jugando un rol enorme y no lo estamos viendo? Tal vez poner el foco ahí a dónde, y cuál es el que vos te imaginás. Mirá, yo creo que hay mucho para aportar con soluciones que nos permitan mejorar los procesos, que nos permitan
procesar mucho mejor los datos, que nos permitan ser más transparentes, pero también más eficientes con la ciudadanía. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés desde el Estado 23 ventanillas para resolver trámites que son diferentes, pero la información que tiene que presentar la ciudadanía es la misma, que es provista por el propio Estado. Esto es una discusión que se viene dando hace tiempo y no es original, y de hecho pudimos resolver algunas cuestiones en el marco de nuestra propia gestión, pero quedan muchísimas pendientes. La realidad es que vos podrías desarrollar, el Estado tal vez lo está haciendo, lo desconozco, pero me parece que es una proyección que tenemos que empezar a pensar Por eso. desde el lugar que cada uno ocupe, porque el Estado argentino es uno solo, independientemente de quién ocupe un cargo, por supuesto, ¿no? Una cosa es el gobierno. Y otra cosa es el Estado. Bueno, pensar tal vez, esto que decíamos antes en términos argentinos y latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué no desarrollamos un modelo de lenguaje que nos permita, con soberanía estatal, con nuestras propias capacidades de procesamiento y con nuestras propias capacidades de administración de esos sistemas de IA generativa, procesar información de los ciudadanos mucho más rápidamente? Concentrar esa información, disponibilizarla, proveérsela a un organismo que la requiera, generar interoperabilidad. Digo, me parece que hay mucho para ayudar en la propia gestión del Estado, en la vinculación con la ciudadanía, para resolver trámites, para gestionar solicitudes, subsidios, información, documentación, certificaciones, apostillados y la gran cantidad de trámites que efectivamente tenemos que brindar desde el Estado. ¿Hay algún país que uno puede sentirse como referente en este tipo de sistematización de información de cara al ciudadano? Bueno, hay un país que es medio un faro, Uh-huh. que es un país que es Estonia, que básicamente tiene como mucho impulso, no solamente de las interoperabilidades, los sistemas abiertos, vinculables y demás, que está trabajando fuertemente en esto, pero tenés todo el mundo árabe, por ejemplo, que está invirtiendo, que está desarrollando soluciones, que está llevando adelante integraciones que son muy interesantes con otro tipo de Estado, Sí. que no tiene que ver con el nuestro, pero que lo está llevando adelante. Tenés, Estados Unidos acaba de anunciar una inversión tremenda y un desarrollo de una solución estatal de IA para la mejor gestión. Habrá que ver cómo eso evoluciona. Tenés iniciativas interesantes en Brasil, tenés iniciativas interesantes en Chile. Digo, ¿por qué? Porque se está discutiendo globalmente, porque representa una oportunidad. En términos personales, yo creo que es como todo, ¿no? Hay que definir de qué manera. Uh-huh. No es hacerlo de una única manera. Hay 1000 formas de llevar adelante un proyecto así. Si es con capacidades estatales, si es con la incorporación de la comunidad científico-tecnológica local, si es con una capacidad de incorporar saberes, valores y aportar a la economía del conocimiento local. Esa es la vía, creo yo, para incluso ayudar en términos macroeconómicos a que el país se estabilice. Y para un desarrollo no solamente económico, sino sostenible, ¿no? En ese sentido, contanos un poco de Generas, porque tiene que ver con esto, con las acciones que ustedes implementan y pensar las políticas públicas con esta mirada también de una inteligencia artificial que no sea boba, ¿no? Sino que sea... O que no sea, que sea un poco más propia, boba o no, que sea nuestra, Uh-huh. ¿no? Con nuestros saberes, con nuestros datos, con capacidades nacionales, provinciales, subnacionales. Bueno, desde Generas venimos trabajando hace 2 años con un grupo sobre todo de mujeres profesionales de diferentes perfiles, lo que tiene que ver con la discusión entre tecnologías y géneros, ¿no? Y en ese sentido entra un poco una amalgama de muchas situaciones y proyectos vinculados con la formación, vinculados con la visibilización, vinculados con las alianzas estratégicas, con el desarrollo de consultorías, entre otras cosas vinculadas a el abordaje o no de la violencia laboral en el marco y la violencia doméstica en el marco del trabajo. Digo, son diferentes verticales que llevamos adelante, pero todas con una perspectiva muy centrada en el género, uh-huh. Muy centrada en los géneros además, y tratando de reducir estas brechas que si no las trabajamos, no las visibilizamos, no las discutimos, efectivamente se agrandan, uh-huh. Y quedamos terminando afuera, y las mujeres mucho más afuera de este universo de discusión. Bueno, y como una última pregunta para preguntarte, ¿qué Argentina soñás? ¿Qué Argentina sueña Micaela Sánchez Malcolm que tiene que ver con un sueño de una Argentina en desarrollo posiblemente, pero ¿cómo te imaginás una Argentina de acá a unos años? Y me gustaría retornar a una Argentina con mucha capacidad interna, con mucho desarrollo industrial, rural, científico-tecnológico,
con una Argentina que reduzca los niveles de pobreza, que reduzca los niveles de brecha, que vuelva a fortalecer su sistema educativo. Me parece que esa es un poco la articulación base. Y en una Argentina donde tengamos previsibilidad, que es una deuda pendiente de la política, de poder generar condiciones de crecimiento sostenibles, sustentables y comunes a toda la población. Bueno, muchísimas ni gracias. menos, Bueno, es un montón, pero para soñar hay que soñar en grande, Claro ¿no? que sí, Así que bueno, te agradezco un montón y muchísimas gracias por haber estado en Sello Argentino. Un placer escucharte. La disfruté muchísimo. Gracias.